Bueno, buenos días para quienes no había podido saludar. En el día de hoy vamos a hacer un taller a dos manos, por así decirlo. El compañero Eder nos va a ayudar en la parte de la técnica y yo voy a hacer la parte pues del contexto para poder entonces, estaba pendiente hoy el desarrollo del mural que se iría a hacer en el salón comunal, pero pues por cuestiones de último momento y de diálogo con la Junta de Acción Comunal no se pudo hacer, entonces por esa razón entonces el taller lo dividimos en dos porque hasta el día jueves se tenía como plan realizar el mural. Entonces vamos a comenzar con este tema. Me contó Eder que en los dos últimos talleres se ha ido como hacia adelante viendo un poco el muralismo mexicano y la parte, dijéramos, también de el impresionismo y el expresionismo. Entonces tenemos más o menos como la misma parte de tiempo cronológica e histórica para desarrollar el tema de hoy. Entonces, todo esto sucede a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Un siglo que decíamos en la sesión, hace dos sesiones, un siglo que se marca por los avances en la ciencia y los avances tecnológicos, la máquina de vapor y la mecanización de las empresas, lo que lleva a una invasión, por así decirlo, de las ciudades por parte del campesinado europeo, norteamericano y un siglo más tarde aquí en Sudamérica, también en África. Este tipo, digamos, de característica de grandes ciudades que tienen grandes empresas comienza a dar cuerpo, dijéramos, como a otra manera de entender la vida. Por un lado, para los filósofos, para los eh, artistas, para los estudiosos, dijéramos, de la sociología, comienza a darse entonces un proceso muy complejo en el que muchas personas, incluyendo los niños, van a las factorías o van a las fábricas, se comienza a dar una producción en masa de muchas bienes o manufacturas y el mercado se robustece para los industriales y para los comerciantes. Pero alrededor de las ciudades van formándose franjas o cinturones de miseria cada vez más grandes. Para los artistas entonces surge otra cosa diferente, que es un arte que se desprende tanto de la religión como de la parte, dijéramos, de los comerciantes y comienza a ser un arte más popular en términos de que los temas que se tocan son diferentes, se le da mucha importancia a la presencia de elementos naturales como flores, como animales, como insectos. Se comienza a romper un poquitico el molde de lo que es el óleo como tal y del muralismo de cierta manera y se pasa a un elemento tridimensional que también hace parte pues de el arte, el arte popular, por así decirlo, o civilista, que es el vitral. Entonces podemos bajar un poquitico con la cita, gracias. El vitral. Este vitral de todas maneras, tiene como un elemento principal que es la ornamentalidad, o sea, el disfrute del color, el disfrute de los elementos vegetales y animales, como ya decíamos, y una, dijéramos, lejanía a lo que son mensajes religiosos y mensajes de tipo poderoso como los retratos de las personas importantes y todo esto, que ya queda un poco atrás. La idea también es mezclar cosas que tienen que ver con
el hierro, la forja. Acordémonos que los vitrales que se hacían en el siglo XV y XIV se hacían con plomo. Aquí se comienza a trabajar con hierro, porque pues igual de todas maneras las factorías y el trabajo industrial tiene nuevos elementos o nuevas técnicas de fundición. Por esa razón se utiliza mucho en los vitrales. A nivel de la sociedad, entonces, o de las, de las sectores populares, comienza a gestarse o a darse unas conciencias de clase que tienen que ver con las altas jornadas de trabajo de 14 y más horas, eh, que dan como resultado algunas tesis y algunos estudios sobre los derechos. Acordémonos que los derechos del hombre vienen desde la revolución industrial, pero aquí en el siglo XX totalmente se olvida esto y los antiguos siervos y esclavos son los nuevos obreros que pues no resisten porque viven en unas condiciones de pobreza extrema, de enfermedad. Ya se ha superado, dijéramos, la peste negra, que eso fue en el siglo XVII y XVIII, pero esos avances, dijéramos, en medicina y en biotecnología, por así decirlo, es lo que dejan a las personas apenas con vida para poder seguir siendo explotados. Se dan nuevas afectaciones, dijéramos, a los organismos humanos y a la vida, como la polución, la utilización de carbón, la utilización de madera para mover las máquinas de vapor, hace primero que todo una deforestación grande a nivel de medio ambiente y segundo una polución que aumentan las enfermedades respiratorias. Entonces las personas, aparte de que ganan poco, de que viven en la miseria, están expuestas a diario a grandes cantidades de partículas que hacen que su salud deteriore rápidamente y su expectativa sea muy corta. Entonces comienza unas teorías que van a tener que ver con el socialismo, que van a tener que ver con los estudios de Karl Marx, a partir del proletariado y lo que conocemos de la plusvalía, que es el costo adicional que gana un industrial o un comerciante por un producto, pero que lo gana a partir del esfuerzo de los obreros. Entonces comenzaron a hacer grandes movimientos obreros en Europa, en Estados Unidos y más tarde aquí en Latinoamérica. Listo, Nicolás. Bueno, hay algo que dijéramos diferenciar porque tiende en este final del siglo XIX y comienzo del XX a confundirse dos cosas. El Art Nouveau o Art Nuevo, arte nuevo, perdón, o en alemán el Jugendstil, con lo que es el Art Deco. Lo que estamos viendo de Art Deco es la parte superior del edificio Chrysler en Estados Unidos, y lo que estamos viendo arriba es una escalera que es de un arquitecto Horta de Bélgica. Entonces son dos cosas muy diferentes a pesar de que se dan al mismo tiempo. Entonces, el Art Deco es la utilización intensiva del metal, de las nuevas tecnologías de soldadura, de fundición, de enchapes, con un diseño que tiene que ver es con formas geométricas, mientras que el Art Nouveau está inspirado en formas naturales, vegetales y animales. Lo que podemos ver en la escalera de Horta es que hay nervaduras, hay hojas, hay flores. La misma escalera hace parte de un diseño que podría ser el de una planta, al igual que la baranda. Entonces son dos cosas muy diferentes porque suele darse al mismo tiempo, pero no tiene el mismo sentido. Este tipo de edificios construidos en Nueva York y en las grandes ciudades tiene que ver más con el orgullo del capital. O sea, hacer una gran mole, entre más alta mejor,
las Torres Gemelas, que pues ya no existen, el Empire State, esta torre de Chrysler, y toda la zona de Manhattan en Nueva York está lleno de ese tipo de arte. El Rockefeller Center, por ejemplo, es un centro comercial que hizo la familia Rockefeller, y hay una anécdota muy curiosa, y es que Diego Rivera fue invitado a hacer un mural y lo que hace Diego Rivera pues es el mural de la explotación de los industriales y de las clases superiores en cuanto a la parte de recursos sobre los obreros. Y Rockefeller le dice que no le va a pagar y que borre el mural. Y él lo que le contesta a Diego Rivera es que él no esperaba que no le pagaran porque él no iba a borrar el mural. Finalmente, pues él se va, ellos, los gringos, borran el mural, lo demandan, pero pues igual dijéramos que es una sensatez de un latinoamericano que pues no solamente por ser socialista o comunista, sino por esa conciencia, dijéramos, de tener muy claro, así sea en medio de Nueva York y la opulencia de Manhattan, su historia de vida. Listo, Nicolásito. Bueno, el tema, dijéramos, del Art Nouveau tuvo que ver en esta parte, digamos, arquitectónica, haciendo la aclaración entre Art Deco, pero sobre todo en la parte de arte. Aquí hay algo que diferenciar y hacer claridad, que ya no estamos hablando de un arte purista, por así decirlo. O sea, al decir purista es que no estamos hablando de pintores que trabajan con óleo, trabajan con pasteles, que trabajan al fresco, que tienen como unas técnicas muy clásicas, sino ya estamos pasando a otro campo porque se ha desarrollado la industria del siglo XVII de la impresión. Acordémonos que por esa época entonces es que se crea o que se comienzan a imprimir libros clásicos, y ya en el siglo XVIII ya las máquinas de impresión son cada vez más perfectas, tienen cajas de composición, tienen por cada letra tienen un tipo hecho en plomo que se puede volver a reutilizar. Entonces, al llegar el siglo XIX, la industria de la reproducción de obras visuales ha, ha llegado a un punto muy alto. Ya hay talleres de litografía, de tipografía, y el arte entonces deja de ser una pieza única que alguna persona manda hacer para su sala o para sus paredes, y comienza a haber entonces algo que entraría o que mucha gente de pronto no comparte, lo que voy a decir, con el diseño gráfico y con la publicidad. Entonces, el hecho de que yo tenga una copia en tipografía o litografía de una obra de arte, pues de pronto no puedo tener el original, pero la idea entonces es popularizar. Esto que estamos viendo pertenece a un pintor, a un artista checoslovaco que se llama Alphonse Mucha o Mucha, y él lo que hace es este tipo de litografías para artistas famosos de teatro, de danza, poesía también. Los pintores comienzan a ser ilustradores para libros, pero entonces démonos cuenta que están los mismos elementos que veíamos en la baranda que veíamos de Art Nouveau, entonces los elementos vegetales, las flores, los acabados del vestido, la misma, dijéramos, frescura de la imagen, todo eso jugaba para que se comenzara entonces en París a ganar mucho terreno el cartel como elemento artístico. Pues no hay que decir que hoy por hoy un cartel de estos, así no sea original, sino que sea una copia,
pues vale mucho dinero, casi como una obra original, porque básicamente la gente comenzó a mirar el cartel pues con mucho respeto. Gracias, Nicolásito. Bueno, acá hay una anécdota de Alphonse Mucha, la voy a leer textualmente porque me parece que vale la pena. París, víspera de la Navidad de 1894, Sarah Bernhardt, la actriz más famosa del mundo, acudía a la imprenta Le Mercier con un pedido urgente. Había cambiado de improviso el programa de su teatro y necesitaba carteles para anunciar su nueva oferta, Gismonda, que se llama la obra. Con ellos pensaba empapelar la ciudad el día de Año Nuevo. Pedía un imposible. El plazo era ridículamente corto y los ilustradores de la casa estaban de vacaciones. Pero a una diva no se le niega nada. En aquel momento se encontraba en los talleres un artista checo llamado Alphonse Mucha, que corregía unas litografías para un amigo. Él fue el clavo ardiendo al que se le aferró el jefe de la imprenta. Unos días más tarde, Mucha acudía al Teatro del Renacimiento y mostraba su propuesta a la actriz. Esta quedó entusiasmada y pidió 4.000 copias. Muchas fueron arrancadas de las paredes. La imprenta incluso vendió ejemplares de extraperlo, o sea, adicionales, hasta que Berenham paró el chanchullo por la vía judicial. Todo París quería una copia de aquel póster revolucionario. Había nacido Le Style Mucha o Le Estilo Mucha, una de las manifestaciones más populares de eso que dio por llamarse Art Nouveau. Entonces, miremos la importancia que en ese momento el cartel tuvo, los acabados, la calidad daban que la gente arrancara de las paredes el anuncio de la actriz, que se interesara más por la parte visual que por lo que ofrecía la actriz, ¿no? Eso es muy diciente en la parte visual. Listo, Nicolás. Bueno, volviendo a la parte laboral y social, eh, fueron necesarias entonces huelgas y fueron necesarias muchas tensiones que llevaron pues a mucha gente, no solamente al maltrato, sino a la muerte. Acordámonos que por esta época las mujeres que piden una disminución de sus horas laborales, el aumento salarial en Estados Unidos, son encerradas por el dueño de la factoría y él prende candela a su fábrica y mata a las mujeres incineradas. De ahí nace entonces el Día Internacional de la Mujer. Pero habría que ver que también en esa época de la industrialización, los niños era un factor importante dentro de las empresas, porque los niños podían desarrollar labores que los adultos no, y al mismo tiempo podían ser encargados de algunas cosas cuando ya demostraban alguna destreza adicional que representaba pues un peligro. Un poquitico más abajo hay una fotico, gracias Nicolásito, de unos niños que están arreglando o colocando hilos en unas máquinas textiles, unas máquinas de tejido. Hay que ver una cosa y vale la pena hacer el paralelo con la actualidad. En esta época los teóricos de la economía hablan del liberalismo económico. Acordémonos que ya pasaron entonces los imperios, los países ya son repúblicas constitucionales, ya hay una identidad, dijéramos, no solamente en idioma, sino en cultura. Y entonces estos teóricos de la economía, hablando de parte de los que tienen el poder económico, decían, los países o las repúblicas con constituciones basadas en derechos no dejan marchar, y marchar quiere decir pues que los ricos tengan más plata, las economías, porque está vigilando todo el tiempo que la gente no trabaje más tiempo de lo que puede, que tenga buena salud y que tenga buenos salarios. Entonces, lo que nosotros proponemos como liberales económicos o el liberalismo económico es que se libere
todo el control del gobierno sobre las relaciones económicas y laborales, porque resulta que el flujo natural del dinero o de los recursos económicos se da sin necesidad de que haya un gobierno, un estado, un país vigilante, porque pues yo como inversor eh, meto mi dinero ahí, los obreros trabajan y yo les pago y listo, todos felices. Ellos ganan en la medida de su inversión, yo arriesgo mucho metiendo mis millones, también gano y no hay necesidad de que haya un Estado. Eso llevó como consecuencia la pauperización completa de Europa y de Estados Unidos. Llevó como consecuencia la terminación, dijéramos, de unas condiciones naturales, como llamaban ellos, y dio lugar a un imperio o a una obligatoriedad donde las empresas no podían ser sancionadas por los países. Eso está ocurriendo hoy a mayor escala y se llama neoliberalismo económico. Las empresas multinacionales, las 50 primeras empresas multinacionales tienen más presupuesto que los 100 países más pobres del mundo. Estamos hablando de Bayer, de Coca-Cola, todas las empresas. Entonces, esto mismo que pasó a final del siglo XIX sucede al final del siglo XX y en estas dos primeras décadas del XXI. Bueno, vamos a mirar otros artistas de el Art Nouveau. Entonces, este es Aubrey Bradley o Bearley, es un ilustrador británico que prefiere, digamos, la parte en blanco y negro. Lo que vemos acá son unas ilustraciones para un libro, el libro Salomé de Oscar Wilde, y vemos que está la parte bíblica de la cabeza de Salomé, perdón, Salomé con la cabeza del profeta, y a diferencia, dijéramos, de Mucha, la línea aquí es blanca y negra, pero es bastante agradable por el contraste con los mismos elementos vegetales y animales del Art Nouveau. Listo, Nicolás. Bueno, en Estados Unidos, Will Bradley ya comenzó bueno, hay que decir una cosa, es que estas ilustraciones son totalmente a mano. No hay todavía ninguna herramienta, dijéramos, que permitiera hacer esto. La fotografía, aunque ya existía, de todas maneras a nivel industrial no había logrado tener un nivel como para poderla manejar posteriormente con grandes formatos. Entonces, todo esto era ilustración a mano. Gracias, Nicolásito. Aquí vemos un ejemplo de Ramón Casas, un español que hace esta etiqueta para un producto que es un anís, anís del mono. Entonces es muy agradable ver pues el monito con la botella de anís debajo del brazo y de la mano de una mujer con una pinta como sevillana, como española. Bueno, hay que ver un poquitico entonces las influencias que tiene para llegar a esto. Para que Alphonse Mucha pudiera haber hecho sus carteles, tuvo que haber entonces un antecedente, y para que esta gente pudiera realizar sus carteles, tuvo que haber un antecedente y tuvo que haber alguien que lo hiciera por vez primera. Y ese es Henry Toulouse-Lautrec, que ya vimos pues el video al inicio. Entonces, pues no vamos a repetir. Henry Toulouse-Lautrec es hijo de unos ricos, de muy buena familia, de primos hermanos y por esa razón, pues con algunas incidencias en su salud y en su característica fisiológica que lo llevaron entonces a retirarse de su familia e irse a vivir en las zonas de París donde pues se daban los espectáculos de cabaret, ¿no? Eh, Hay que decir una cosa y es que el aspecto, éramos deprimente que tiene en nuestra cultura
el trabajo sexual de hombres y mujeres, pues en aquella época pues no lo era tanto porque había como una mezcla de ese tipo de trabajo sexual, pero al mismo tiempo de movimientos artísticos. Aquí, por ejemplo, me imagino que un poeta o un escritor se va a meter al barrio Santa Fe o a lo que llamarían por ahí cerca a la piscina y ese tipo de zonas y pues no le iría tan bien pues porque los niveles, dijéramos, de derechos que se le dan tanto a hombres y a mujeres trabajadoras sexuales no darían para que pues alguien pintara o para que hiciera poesías mientras eso sucede. En el caso de Henry Toulouse-Lautrec sí pasa eso. Él tiene, dijéramos, una relación con ellas más afectivo porque es alguien, como decía el video, que se desprende de su familia por no ser reconocido, por ser una persona diferente a como eran sus padres y encuentra entonces en estos cabarets y en estos cafés un espacio de afecto, un espacio de reconocimiento y adicionalmente un pretexto para el desarrollo pues, de su pintura. Gracias, Nicolásito. Entonces, las bailarinas de Cancán en esa época de París eran mujeres, pues dijéramos, muy expertas en el baile, muy expertas también en la parte como social. La gente iba a estos cabarets, hombres y mujeres, o sea, no era una relación entre cliente y oferentes, sino que eran unos espacios culturales. ¿Qué fue lo que prefirió Toulouse-Lautrec? El trabajo con tizas. Este es un elemento nuevo que le da, dijéramos, como a la pintura de Toulouse-Lautrec una característica que es diferente, dijéramos, al resto de impresionistas. En el video oíamos que compartió incluso en el mismo edificio que vivía los hermanos Van Gogh, Theo y Vincent. Hay un retrato de Van Gogh que hizo Toulouse-Lautrec y ninguno de los dos en su vida tenía, dijéramos, como idea de lo que iba a valer su pintura. Y en ambos casos, tanto de Van Gogh como de Toulouse, hay una tragedia que es el esfuerzo humano y que es el desafío por estar en una sociedad que limitaba mucho. Entonces, este tipo de personas, sobre todo a Toulouse-Lautrec le llamaba la atención mucho las prostitutas de edad. Entonces, en el caso de la derecha, ella es Diana Brill, ella pues llega a los 40, 45 años, no es apetecible, dijéramos, por los clientes, pero prepara, dijéramos, un espectáculo de baile y él le encanta como ese tipo, dijéramos, de tragedias que se parecen a la suya, pero pues desde un sentido de admiración, los pinta, digamos, en grandes formatos. Gracias, Nicolás. Cada dibujo de Toulouse-Lautrec es de gran formato, de 2 metros por 2 por 3. Aquí hay un dibujo que tiene la influencia de algunos impresionistas y expresionistas, no sé si Eder haya hecho alusión a eso, tiene mucho que ver con Japón. Hay algunos que admiran mucho la cultura oriental y suelen entonces ambientar algunas obras con este tipo de cultura. En esta pintura donde las prostitutas están esperando a sus clientes en unas salas, en unos almohadones, pone también de presente un poquitico ese arte oriental. Hay otra pintura, ¿no? Pues el hecho de que él hubiera utilizado pasteles en la mayoría de sus cuadros no quiere decir que no haya utilizado óleos, en algunos casos también tinta. Hay una obra que es de las dos mujeres que están bailando. Son dos prostitutas, dos trabajadoras ya mayores de edad y que se entregan pues a un baile bastante afectivo, pues se da aquí como la cercanía
y el afecto entre mujeres. Eso en ese París de esa época y el país convencional, pues era algo que se rechazaba, pero que Toulouse-Lautrec logró dejar en su obra. Gracias, Nicolás. Bueno, aquí vemos entonces otra obra que tenía que ver con, perdón, exacto, gracias, Nicolás, con el baile y es muy agradable. O sea, en la obra de Toulouse-Lautrec los colores cálidos y fríos se mezclan de una manera muy, o sea, no hay una zona de la obra que sea para colores fríos, otra para colores cálidos, sino que en toda la obra está haciendo ese contraste, por eso resulta pues tan agradable. Y esta obra, la del caballo, es una obra anterior a la llegada a París. Él pintó muchas escenas ecuestres y escenas de personajes del campo, paisajes antes de llegar pues a Italia. Bueno, entonces el gran aporte de Toulouse-Lautrec es el cartel. Entonces, es una persona que en vista de las condiciones difíciles que sus amigas, bailarinas y trabajadoras sexuales están pasando, resuelve entonces anunciar en esa época, pues uno va hoy a París y lo que me cuentan, porque lo que me cuenta Eder cuando estuvo en París, es que uno va al Molino Rojo y es algo pues que toca pedir, como comprar 2 años antes una entrada o hacer una reservación que vale mucho dinero, pues porque es un lugar muy exclusivo. En esa época pues era un cabaret y la gente pues a veces no iba. Entonces es donde comienza Toulouse-Lautrec a hacer estos carteles que estamos viendo con eh, la tipografía hecha a mano. Este ya es posterior porque este es Aristide Bruant, que es un actor, esto ya es para un teatro propiamente dicho, ya los carteles de Toulouse-Lautrec se volvieron famosos y ya lo buscaban de otros negocios, esto es posterior, pero los que realizó entonces para sus amigas bailarinas conquistaron mucho la gente porque él iba a las litografías y mandaba a sacar 100, 200, bueno, los que fuera, los pegaba en la pared y a la gente le parecían, además de una pieza informativa, una pieza artística de mucho valor. Listo, Nicolásito, gracias. Entonces aquí está este Molino Rojo, concierto, baile. La Gulú era pues una amiga de él también. Cada una de ellas tenía pues como un atractivo y él lo anunciaba en el cartel, firmaba pues los carteles y tenía un sentido, dijéramos, de diagramación que era muy llamativo. Entonces en este primer plano aparece como un bailarín, un marchand o un cliente, la artista está en el segundo plano y unas siluetas oscuras en tercer plano. Entonces no son elementos pictóricos como hacían sus cuadros, sino que son planos y que son colores contrastantes para lograr la comunicación del cartel, una de las leyes del cartel. Listo, Nicolás. Aquí están las bailarinas. De cierta manera también para Toulouse era importante como la caricaturización. Él no quería hacer una obra, dijéramos, que invitara al engaño, por así decirlo, sino que hacía las caras, hacía los cuerpos, la gesticulación también tal cual era. Y ese es el gran valor, dijéramos, de la obra de Toulouse. Gracias, Nicolás. Ya en abril, la amiga de él, y hay un elemento que es muy Art Nouveau, que es el puente que parece ser como un contrabajo o un violonchelo que da la vuelta y sirve como marco al cartel. Listo. Bueno, aquí hay un testimonio del gusto japonés de los impresionistas y es Toulouse-Lautrec con un kimono, una muñeca japonesa y
un abanico. Entonces, entre los impresionistas, pues estaban los talleres donde se encontraban, donde intercambiaban, pues, técnicas y algún tipo, dijéramos, de experiencias, pero siempre se dio ese gusto por los japoneses. Entonces, aquí está Toulouse con una vestido a la usanza japonesa en una foto blanca y negra que muy posiblemente lo pudo haber tomado otro impresionista. Listo. Bueno, este es el retrato de Vincent Van Gogh. Lo hace casi recién llegado a París, como decía el video, compartieron un sitio de habitación, un edificio. Entonces, miremos la calidad en cuanto al color, en cuanto al trabajo de la fisonomía, del el pelirrojo holandés, y pues que en esa época todavía no había marchado a Arles a lo que sería su destino final. Entonces se encontraba en París con su hermano Teo, que era un gran vendedor de arte, pero que pues no había podido colocar ninguna obra de su hermano y que su hermano llegó a trabajar con los impresionistas más por una terapia, por así decirlo, de afectiva y de comportamiento que como pintor, pero pues después las cosas cambiarían para dar lugar a la obra de arte más cara de la historia, ¿no? Listo, Nicolásito. Bueno, aquí hay un autorretrato de Toulouse. Como decía el video, entonces la obra básicamente está entre 1882 y 1889, son casi como 10 años, en el cual hace su obra más representativa o la que le daría pues fama. Este autorretrato está en 1882, el retrato de la lavandera en 1886, que es una trabajadora también de un cabaret, el retrato de Vincent Van Gogh que es en 1888 y él moriría en 1889. Pues como tal como dice el video, la muerte sobrevino pues por el gusto por la absenta o una enfermedad de tipo hepático, pues por alcoholismo. Eso llevaría también como al delirium tremens de varias eh, veces en que se vio envuelto, digamos, en eh, mucho temor y mucho insistencia en cosas que él veía, en visiones. Esto mismo pasó con Van Gogh y dice la historia que Van Gogh tomaba la trementina cuando no tenía ya licor. Entonces, pues esto nos corrobora un poco que el artista como tal no es una persona ajena a su choque vital, a su pregunta existencial y que en la mayoría de los casos pues nos priva de una obra tan buena y tan excelente como la de Toulouse. Listo. Bueno, uno de los retratos pues, memorables es el de Oscar Wilde. Oscar Wilde pues era un escritor inglés que tenía pues varios bemoles pues en su vida. Era consumidor de opio, murió exactamente por esa adicción. Algo que sería bueno como decir de esa época es que el opio era traído de Oriente y estaba quitándole la clientela al licor que se vendía en Europa, tanto que llegó a darse una guerra del opio para terminar, dijéramos, con ese cliente o con esa competencia de los vicios europeos, algo parecido como a la marihuana y a la coca latinoamericana. A veces no, las guerras no se dan tanto porque la gente muera o como una respuesta humanitaria, sino como una competencia económica. Oscar Wilde muere consumiendo opio y pues es homosexual además. Y cuenta la historia que fue Toulouse el que se acercó y le pidió que le posara. Él no quiso inicialmente, él tomó este apunte
y pudo realizar este retrato más o menos. Posteriormente, Oscar Wilde caería, dijéramos, en la desgracia de ir a la cárcel 10 años después. Y pues se vería un poco como que el destino da como una respuesta necesaria a cada cual. Listo, Nicolás. Bueno, hay que ver el Art Nouveau también en la tridimensionalidad eh, de la arquitectura. Esto que estamos viendo es una obra de Víctor Horta, que es de Bélgica, y que desarrolla toda una propuesta enmarcada en lo que es el Art Nouveau. Entonces, la parte de los vegetales, las nervaduras, las hojas, las flores y los organismos que tienen que ver con los animales también. A partir de este planteamiento de Art Nouveau arquitectónico, se dan aquí en el siglo XX y siglo XXI unas propuestas de diseño que tienen que ver con la realización, por ejemplo, de películas como Alien, El Regreso, que tiene algunas de esas características orgánicas animales. Tiene una proyección este tipo de planteamiento. Listo, Nicolás. Bueno, estas son barandas. Estas barandas, a pesar de que en esta época ya existen algunos eh, técnicas, dijéramos, de soldadura, se hacen totalmente en forja. O sea, lo que quiere rescatar también el Art Nouveau es el trabajo manual. Se ven algunos broches también, eso se hace a partir de puntillones o de pasadores que van envolviendo la lámina, pero aquí no hay soldadura eléctrica ni ningún tipo de tecnología. Esta es una baranda y la parte, dijéramos, como de un balcón de una obra de Horta y de Tassel, que también es otro arquitecto. Listo, entonces. Aquí vemos la foto de una escalera, la baranda sobre todo como elemento principal y una cubierta sobre una superficie metálica de una marquesina. Entonces, si a esta marquesina se le pusiera color, aquí ya habría otro elemento valiosísimo que también sirvió como propuesta artística en la parte de Barcelona. Los vidrieros barceloneses son los más famosos por el tipo de trabajo que hacen de marquesina y cubiertas de vidrio. Esta es la escalera que ya habíamos visto de Horta, en la parte de abajo, en la diferencia que había entre Art Deco y Art Nouveau. Listo. Bueno, vamos a ver, este Art Nouveau tuvo como diferentes acepciones. Una que fue la de Horta de Bélgica, los franceses, los alemanes también. Si ustedes alguna vez van a París, van a ver las entradas del metro de París y van a ver el trabajo de Horta ahí, porque son entradas muy bonitas con marquesina y Art Nouveau. Pero, pero en la parte de España surgió Antonio Gaudí, que es barcelonés, con una arquitectura que tenía la misma inspiración en el Art Nouveau, pero utilizando materiales que se reutilizaban, por así decirlo, reciclados, y con una alusión orgánica bastante fuerte. Entonces, Antonio Gaudí es arquitecto y es además un creyente ferviente pues en la religión, es muy cristiano, y hace esto que estamos viendo, son unos balcones y una fachada de la casa Batlló, que es el trabajo para varias familias ricas de Barcelona, y que tiene esos mismos elementos que vemos nosotros de nervaduras, estructuras vegetales y animales,
pero él lo llevó, dijéramos, al punto máximo porque él no tenía unos planos, no trabajaba con planos propiamente dichos, sino que la obra se iba haciendo de abajo hacia arriba con algunos cambios que a veces ponían en riesgo la parte estructural, pues, pero que nunca pues, fallaron porque hasta el momento ninguna obra de Gaudí se ha caído. Entonces él a veces en medio de la construcción hacía a mano con los trabajadores una columna y él ponía un apoyo donde no había un dibujo ni un plano sobre eso. Entonces es una obra completamente orgánica, gracias Nicolásito, que incluyó entonces no solamente piezas privadas como edificios, sino espacios públicos como parques. Entonces aquí vemos este parque que hizo con material de azulejos y material de pedrería, con, por ejemplo, este camaleón que está bajando la escalera, con barandales de color, con torres, eh, y se llama el Parque Well. Pues actualmente pues las personas pueden irlo a visitar de manera pues gratuita porque mantiene, dijéramos, esa tradición de lo orgánico, del color, o sea, si hubiera una diferencia entre Antonio Gaudí y Horta, por ejemplo, sería que Gaudí explota al máximo el color, o sea, como artista más hacia el sur, más mediterráneo, le gusta mucho el color, no duda en volver una escalera con un elemento, digamos, estético. Y en el caso de verdad es que sí es muy clásico su art nouveau llevado con la forja y la vidriería. Listo, Nicolásito. Bueno, aquí otra vista del Parque Güell. Esta es un edificio que se llama La Pedrera pues lo hizo para una familia también barcelonés. La estructura tiene absolutamente todos los elementos en la entrada, las puertas, las columnas, las escaleras que estamos viendo y es famoso en esta obra la chimenea. Nicolásito, no sé si podamos bajar un poquitico. Las chimeneas son unas chimeneas que tienen unas formas un poco como de máscaras, un poco como de también elementos parecidos a algunas personas han dicho extraterrestres, pero pues yo lo asociaré más como algo orgánico. La gente de Barcelona le llama la pedrera pues porque tiene en la mayoría de su confección piedra, pero son obras que tienen un absoluto o guardan una proporción de acuerdo a lo que él imaginaba con su obra. Listo, Nicolásito. Aquí vemos otra vista de la casa Milá, esta se llama Milá, también tiene ese tipo de chimeneas, también es caprichosa en cuanto a la forma, no guarda ningún tipo, dijéramos, de relación con lo que veremos posteriormente a mediados del siglo XX, que es la arquitectura alemana. Aquí hay algunas otras chimeneas de la casa Milá, hechas en concreto o en cemento. Listo, Nicolásito. Bueno, hay pues les ofrezco disculpas porque hay una gran obra de Gaudí, que es la Sagrada Familia, su obra cumbre que incluso le causaría pues la muerte, él murió atropellado por un tranvía. Entonces, que sea la oportunidad para que la próxima vez comencemos con esa obra de Gaudí,
y algunas otras para continuar el tema pues del Art Nouveau. Listo, Nicolásito, pues no sé si haya alguna opinión por parte de los compañeros. Bueno, gracias por su atención. Entonces no sé si Eder, este, Hola chicos, ¿cómo van? ¿Me oyen? Sí. hola Hola, chico, Dito. tu hermano, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo vamos? Bien, hermano. Ah, bueno. Bueno, entonces les voy a presentar ahora mi pantalla. Eh, ya hablamos, Nicolás. Me regalen un momentico. Ahí ya la están viendo. Cierto que sí. Porque hoy no están hablando, chicos. Bueno, vamos a arrancar. Como siempre, pues buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. A mí me gusta pues que la charla o la clase o como le digan al taller, pues sea un poquito dinámica. Si pueden escribir ahí por el chat si les da pena abrir el micrófono. Como siempre les digo, pues esto es una construcción colectiva. Esto es como un todos aprendemos. Cada uno aporta desde pues el punto de vista, desde su experiencia, desde su quehacer, y pues de eso está hecho el arte, ¿no? No es que eh, alguien sepa más que todos o alguien tenga, de pronto alguien tiene un poco más de experiencia, pero cada uno tiene siempre alguien, algo que aportar y algo que dar, pues por la experiencia que cada uno tiene, ¿listo? Y que todas son muy válidas, como siempre lo hemos dicho, los ejemplos más claros están en las manos de los grandes maestros, como los que vamos a ver el día de hoy, que pues que se consideraron locos o malos artistas o pésimos artistas o mil cosas que les dijeron, eh, por presentar y hacer una cosa completamente nueva y diferente. Entonces, siempre les vamos a decir o les vamos a aconsejar hacer lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les nace, lo que ustedes quieren expresar, que es como la manera en la que realmente se hace arte. Porque, digamos, pues copiarse de un estilo, de una forma de hacer arte, pues no es que esté generando mucho, no es que esté aportando mucho a lo que ya está hecho, sino por el contrario, eh, es la innovación, las nuevas propuestas y demás. Pues yo hice una pequeña presentación más enfocada hacia la parte técnica, de acuerdo con lo que hablamos ayer con Orlando, que él iba a hacer el contexto, pues lo que hizo Orlando hoy fue pues hacer, digamos, una gran introducción a quien pues vamos a tomar hoy como referente eh, para nuestro trabajo o nuestra tarea del día de hoy, que es Toulouse-Lautrec. Henry de Toulouse-Lautrec, pues como ya lo dijo Orlando, ustedes ya lo saben, pues vamos a pasar esto muy rápido. Nace el 24 de noviembre de 1864 en Château-Molron y se muere en Saint-Andreu-du-Bois el 9 de septiembre de 1901, entonces vivió muy pocos años, 30 y, 36 años aproximadamente. Pues fue un pintor y cartelista que después de su muerte se volvió muy famoso durante el contexto que hizo Orlando, la vida nocturna y el París de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La mayoría de estos artistas, como lo vimos hace dos 15 días, 2 semanas, dos clases, pues eran una nueva ola que se consideraban un poco de locos borrachos que mantenían en unos espacios de cabaret de la vida nocturna del Moulin Rouge,
que es un lugar muy famoso en París, que es el Molino Rojo, y en esa calle donde estaban pues los cabarets y toda la vida nocturna de ese tiempo, y en ese contexto. Como lo dijo Orlando también, pues Toulouse-Lautrec es hijo de una familia, de una pareja pues bastante acomodada, de bastante dinero en París, pero pues él nace con un síndrome especial que hace que pues sea un poco pequeño, eh, que, que, que tenga como una atrofia en los pies y pues de pequeño sufre bastante porque sus padres le contratan unos médicos que intentan llevar a las malas a la normalidad sus pies y pues le amarran como unas cuerdas ahí con unas vainas en los pies y lo maltratan bastante por intentar enderezar así como a las malas con el poco conocimiento que se tenía y que apenas se estaba descubriendo en medicina. Entonces, pues este es un pintor que lo enmarcan más por temporalidad, como lo hemos visto, que por tendencia pictórica en el impresionismo y en el posimpresionismo. En mi concepto, porque pues son muchísimos los autores que lo enmarcan en el posimpresionismo, que también en mi concepto es casi lo mismo, pero pues en una generación después de pintores. Entonces Toulouse-Lautrec está más o menos en la mitad, más acercándose a la primera generación, a la segunda generación de, de estos pintores del impresionismo, pero pues tiene un estilo totalmente diferente a lo que a las características que habíamos dicho. Evidentemente sí, perdón, pues tiene muchas cosas de la luz, como ya lo vamos a ver más adelante, pero tiene unas, digamos, influencias o unas tendencias muy específicas a, primero a pintar la vida, la vida interna y la vida nocturna, cosa que, digamos, si lo comparamos con lo que habíamos dicho que era el impresionismo y el posimpresionismo, pues se hablaba de que se hacía pues pintura al aire libre, ¿no? Free, al aire libre, afuera, y por eso pues los colores, la luz, la sombra y todo había cambiado hacia, porque se pintaba pues más hacia tendiente al paisajismo. El paisaje de él es interno y nocturno, como ya lo vamos a ver. Entonces vamos a empezar por el Toulouse-Lautrec y haciendo un análisis más que de contexto histórico, un análisis técnico, que es el que se va a enfocar el trabajo del día de hoy. Vamos a empezar con pues unos ejemplos, una exposición de los carteles que hacía Toulouse-Lautrec, por el que se volvió bastante famoso, ya los vieron con Orlando, pero pues eh, lo que les quería mostrar acá es, pues estos son primero una tendencia de carteles que se colocaban en la entrada pues de los cabaret, de los teatros, de los lugares pues, donde se hacían presentaciones de artes escénicas, pues que se volvieron muy famosos y de hecho cada cierto tiempo se revive este estilo de cartel, pues primero tener en cuenta que no, en ese tiempo no había una contaminación visual como la que se tiene ahorita, pues gracias pues, a la sobreproducción que se tiene de repetir y de imprimir muchísimos carteles. Digamos que lo mínimo que se puede imprimir ahorita son 1000 porque las máquinas sacan muchísimo, entonces hay una gran contaminación de avisos, bueno y demás. En ese tiempo no era así, casi todo era hecho a mano, casi todo era hecho en serigrafía o en imprenta y pues era un poco más costoso y más difícil de hacer. Y ahí encontramos, digamos, una de las primeras características y es que pues son especiales, casi que únicos o con impresiones muy reducidas, estos carteles. Eh, la diferencia con el impresionismo de estos carteles es la ausencia de luz, en el sentido de que la luz lo que hace es dar pues muchos brillos y mucha claridad en una parte y sombra en otra. ¿Sí? Entonces, en estos carteles lo que vemos son líneas gruesas que definen muy bien una figura, una estructura
y en otras, para dar la sensación de fondo, pues simplemente como el croquis, como eh, eh, la forma, pero la mayoría de los colores son planos, entonces solo vemos líneas gruesas muy definidas, pocas sombras, poco detalle y colores planos. Entonces, eh, pues este es como el ejemplo que quería colocarles y pues de aquí va a salir el primer ejercicio, ¿ok? Que ya vamos a mirar más adelante cómo lo vamos a hacer. Que se diferencia bastante o demasiado de lo que proponían pues los impresionistas, en este caso pues los compañeros y el mismo Toulouse-Lautrec, que era mostrar mucho la luz y la sombra y resaltar pues bastante este efecto en estos carteles, pues evidentemente no se ve en estos tampoco que son pues bastante disidentes, como los vemos, por ejemplo, en el de la derecha, sí se ven algunas que otras sombras muy, muy marcadas. Digamos que si las tomamos de una fotografía, pues la diferencia entre el cartel y lo que es la realidad o lo que intentan pintar o plasmar las personas con un estilo más realista, pues es que hasta el detalle más pequeño de la sombra más pequeña pues lo van a intentar resaltar. En este caso ellos no lo querían hacer, ellos simplemente querían sacar una figura de trazos más, muy gruesos, muy grandes, y de colores muy planos, ¿ok? Aquí pues vemos un ejemplo del Moulin Rouge, que como les digo, ahorita en internet buscamos alguna foto que es como un cabaret eh, en el centro de París. eh, pues donde se reunían todos los pintores y pues en ese contexto de prostitución, de consumo de alcohol, de consumo de tabaco, pues era muy diferente al de ahora porque pues tenía otro sentido, ¿no? Pues sí era un sentido comercial, pero pues ahí estaban como reunidos la mayoría de las personas pues que hacían parte de ese movimiento academicista, artístico, se podría decir, eh, eh, pues de donde nacen las vanguardias academicistas pues interesantes de ese tiempo, como, bueno, más adelante les voy a decir qué nombre tenía porque se me acaba de ir. ¿Listo? Entonces este es como el primer ejemplo, ya para saltar a la otra parte o a la diferencia, el gran contraste que encontramos en Toulouse-Lautrec, cuando ya no hace carteles, sino que hace pinturas con diferentes técnicas, como el óleo, como eh, los pasteles, eh, y como la acuarela, en especial pues la técnica que más trabajó fue el pastel, como lo podemos ver en estas, insisto, todo interno, muy poco paisaje, todos los paisajes eran internos y de la vida nocturna de Paduriz y el Moulin Rouge, y pues bueno, ahí se nota. En este caso, pues ya vemos ya un manejo muchísimo más detallado de la luz, de los focos de luz, de la sombra, eh, que era lo que se quería resaltar en ese momento, y por eso pues dicen que es un pintor o un artista de influencia o de estilo impresionista o posimpresionista. Entonces acá pues otro de los ejemplos con la chica al lado que está como en un baño, como en una preparación. Aquí se ve muchísimo la sombra, cosa que en el ejemplo anterior pues no lo habíamos visto. Eh, digamos, si comparamos la espalda de la chica con como si lo hiciéramos con la técnica cartelista, pues simplemente serían las líneas del contorno del cuerpo más unas 3 líneas en la espalda y listo, todo color plano. ¿Okay? Aquí ya pues se dan cuenta la cantidad de detalles que le imprime a las sombras de la espalda, los músculos, eh, pues las sombras que generan los músculos y demás. Aquí encontramos otros ejemplos de ese estilo. Como siempre les traigo como hace 8 días y hace 15 días, pues 2 estilos diferentes, en este caso del mismo pintor, eh,
Y pues aquí vemos algo con poco detalle, digamos con líneas un poco más gruesas, pero que sí detalla bastante otra vez al foco de luz. Aquí como lo podemos ver, acá entra un foco de luz que se refleja en el piso, pero pues evidentemente la luz genera sombras y pues en estos pasteles que vemos acá como ejemplo, pues juega un papel muy importante la luz. Entonces, eh, bueno, acá vemos otra, las historias de cada uno de los cuadros que pintó Toulouse-Lautrec, de las mujeres de las que se enamoró, de las mujeres a las que pues tuvo alguna relación, como en el cuadro de la izquierda, un ejemplo en el cuadro de la derecha de manejo de luz bastante pues pronunciado, donde entra la luz por la ventana, refleja bastante luz, bastantes blancos, bastantes brillos en la cara de la chica, y en la camiseta pues se notan bastante las sombras que dejan pues los pliegues de, la, de la camisa o la camiseta que tiene, la blusa que tiene la chica. Aquí encontramos otras técnicas, aquí podemos encontrar pues un dibujo de Van Gogh que también es uno de los grandes artistas pues históricos del postimpresionismo, hecho con pasteles secos, y pues una diferencia que bastante grande con esta pintura hecha al óleo al lado izquierdo, pues donde también se manejó bastante interesante del color, en este caso un rojo estilo vino tinto, una gran gama de violetas rojizos, y pues donde se nota de nuevo pues el contexto en el que pintaba Toulouse-Lautrec. Aquí algunos otros ejemplos de, digamos, de los carteles y de las obras artísticas más famosas o más interesantes de Toulouse-Lautrec. Vemos dos carteles, una pintura, la pintura pues bastante interesante, muchísima sombra, esta la quise colocar ahí para que se notara el rostro de la chica y el nivel de detalle, de golpe de luz, de manejo de la luz, que es bastante, digamos, complicado, ya más adelante lo vamos a ver por qué, y como también un cartel que se debe leer fácilmente, que esa es como la intención del artista al hacer un cartel, no se puede hacer una vaina bastante elaborada con muchísimos personajes, y que carece de todos estos efectos de luz y sombra que venimos comparando en esta exposición, que es como la intención del día de hoy, cómo hace que se transmita tanto, y es simplemente por el manejo de las líneas sencillas, pero que transmiten bastante. Dos, el manejo del color. Y tres, pues que en estos carteles pues es permitido, o lo más lógico es que tengan algo de texto. Y no saturar de texto el cartel o la obra, pero sí tiene algo como decir qué tipo de obra es, en este caso pues una obra de un cabaret, alguna opereta o alguna presentación. Entonces, digamos que aquí encontramos ese contraste y la facilidad o lo interesante que tenía este hombre no de impactar o de transmitir un mensaje, algún sentimiento, alguna cosa a través de un cartel sin la elaboración tan detallada y sin llegar al realismo que se podía llegar a imprimir en otro cartel, en otro tipo de obra. Bueno, ya viendo la comparación entre, digamos, las dos tendencias o las dos estilos de obra que tenía Toulouse-Lautrec, pues viene como la explicación técnica y algunos consejos técnicos para la pintura. Lo primero es como la tarea o la sugerencia de ejercicio, no es una tarea que nosotros vayamos a revisar, ¿sí? No es, como ustedes saben, pues ese no es el estilo. Pero sí es como unos ejercicios interesantes que yo les quisiera proponer
para el momento en el que ustedes tengan tiempo, si se puede ahorita mismo, ahorita lo discutimos, o si se puede durante el transcurso de la semana. Bueno, el primer ejercicio sería copiar o hacer un cartel en un octavo de cartulina o de papel bond, gruesito, no sé, el material que tengan, un cartel así, donde podamos coger la estructura, el croquis grueso, por ejemplo aquí, esta mano, si ven que decidió no colocarle pues las expresiones de los dedos, digamos que digamos, bastante sencilla, bastante sería copiarlo, intentar hacer algo muy parecido o inspirarse en una fotografía, en un recorte, de un anuncio de un periódico, de una revista, de una situación cotidiana y pues hacerlo de esa manera, a ese estilo Toulouse-Lautrec, que es bastante interesante, con líneas muy gruesas, con poco detalle y empezar a jugar más con el color, ¿ok? Para este caso, pues la técnica, les traigo varios ejemplos acá. En este caso, la técnica va a ser copia, ¿sí? Que no es pecado, que no es que esté mal hecho en el arte, quien dijo que no se puede hacer copia. Lo que es pecado es copiar literal o no desarrollar o no. De hecho, copiar literal tampoco es que esté mal. Muchísimos de los grandes artistas copiaron muchísimas obras, ya más adelante lo vamos a ver. Lo que está mal es no plasmar en el arte o en la pieza artística pues lo que nosotros queremos hacer, lo que realmente nos nace, y eso lo podemos hacer copiando una estructura, copiando un dibujo, pero transmitiendo a partir de la sombra, por ejemplo, transmitiendo a partir del color, transmitiendo a partir de otra técnica, digamos, si la obra original estaba pintada con un cartel, digamos, a mano alzada, pues yo puedo copiar ciertos personajes o ciertas cosas interesantes de la obra, y por eso es que son muy famosas este tipo de elementos. Esto no es que se tenga que comprar uno o hacer uno, pero pues es, digamos, como un ejemplo que les traigo, que son las mesas de luz. Esta se usa muchísimo para calcar, ¿sí? Entonces, muchísimas de las composiciones, por ejemplo, que hemos hecho nosotros acá en Videos y Rollos, son a partir de otros dibujos, de bocetos previos, como les había puesto de ejemplo. Una de las técnicas que uso yo para dibujar es hacer muchísimos bocetos previos y después de ya tener cierta práctica o cierta habilidad dada por los bocetos y los ejercicios anteriores, pues me baso en uno de ellos o copio uno de ellos e inicio, digamos, como la obra final. Aquí les traía una que es bastante famosa, se llama unas mesas de luz o mesas de dibujo con luz, y lo que hacen es calcar algunos personajes o algunas de las líneas generales. En el lado izquierdo encontramos una máquina, bueno, no, un dibujo de una máquina que hizo Van Gogh en una de las cartas que le escribió a su hermano Theo, que por eso es que se conoce bastante la vida de Van Gogh y cómo hacía las cosas, porque le escribía muchísimas cartas a su hermano Theo, quien era el que le patrocinaba eh, pues todo lo que él hacía, el arte y demás. Pues aquí encontramos que en esa carta le describe una de las máquinas que él usa, que es una estructura en madera, ¿cómo le podemos decir a esto? Eh, sí, una estructura de madera con unos hilos pegados ahí, en el que podía hacer una división del cuadro y donde se podía pues dar muchísimas ayudas para poder dibujar a partir pues, de la perspectiva, de la división por cuadrículas, vectorización y demás que podemos ver. Entonces, grandes maestros han usado técnicas de este estilo para guiarse y para pues tener como una ayuda, no es que sea pecado, porque pues al fin y al cabo, pues eso de copiar, calcar, sirve muchísimo como ejercicio y como pasos o como cuota inicial o parte de una
de una muy buena obra futura, y pues como lo podemos ver, Van Gogh se inventó ahí una máquina de dibujo para poder trazar algunas líneas y darle perspectiva, proporción, pues a sus dibujos. Aquí en el lado derecho encontramos una tabla con unas cuadrículas que se asocian más a la mesa de dibujo usada por un arquitecto, que al fin y al cabo un arquitecto sigue siendo un artista. La arquitectura siempre ha dependido de la facultad de arte, no de la facultad de ingeniería, o clásicamente de pronto en algunos lugares sí le meten más la parte de ingeniería que la parte artística, pero pues son herramientas de ayuda, ¿sí? A lo que voy es que copiar o ayudarse a una herramienta de este tipo no es malo, porque al fin y al cabo el toque final, ese arte se lo imprimen ustedes a partir pues de la inspiración y pues de su propia mano. Cada uno tiene un trazo diferente y una forma de expresar y de transmitir, en este caso de las artes plásticas y del dibujo, de una forma diferente. ¿Ok? Otros artistas, digamos ya del Renacimiento más clásicos, utilizaban técnicas como esta que le dice, que lo vimos ya hace 15 días, cuando vimos la fotografía, que le dicen la cámara oscura. Es una cámara completamente negra por dentro, que tiene un huequito donde entra la luz y se refleja al otro lado. Este principio de, de la luz, de la caja negra, pues es como funciona la fotografía, como lo vimos hace 15 días, pero antes de que se descubriera la fotografía, ya muchos artistas lo estaban aplicando pues, para dibujar algunos paisajes y algunas cosas, porque pues se reflejaba al revés en paredes y en caballetes, en cartones, en lienzos y demás tablas donde ellos pintaban. Entonces sí había una ayuda de, de parte de estas cajas negras, porque pues se reflejaban lo que ellos querían pintar. Por ejemplo, dicen que Velázquez se ayudaba bastante de estas cajas, y pues no está mal hecho. Quien dice que está mal hecho, algunos artistas puristas dicen que eso está mal hecho, pero pues eso es un punto de vista muy personal, que seguramente muchos de ellos digamos, escondidas, se ayudan de muchas herramientas, no simplemente de los proyectores de la caja oscura o de un video game, sino de algunas otras herramientas como las que hemos visto acá, como la mesa de luz para calcar, o algún tipo de instrumento para vectorizar y generar cuadrículas. Bueno, de ahí de la cámara oscura pues encontramos muchísimos ejemplos, por ejemplo este proyector de filminas que encontramos acá, eh, que fue muy famoso hasta lo que llegaron los videobeam. De pronto ustedes no lo conocieron, pero pues sí es bastante interesante, que eran unas foticos pequeñitas y por medio de este aparatico que tenía una luz se proyectaban en las paredes bastante grandes. Acá encontramos pues una caja oscura para hacer proyección con unos espejos y para ampliar la imagen. En el costado derecho y en el costado izquierdo inferior pues encontramos una caja oscura eh, clásica, ¿no? Por ejemplo, ahí llegaba la luz, entraba por el huequito que yo les decía, acá había un espejo, se reflejaba, y en este vidrio el artista eh, pues copiaba lo que se estaba reflejando en ese momento. Eh, Otra técnica bastante interesante que ustedes ven y que a veces, digamos, se puede volver aburrida, que son los bodegones, que es dibujar a partir de figuras geométricas básicas como los conos, los triángulos, los círculos. eh, bueno, aquí vemos bastantes formas, pero a partir de líneas básicas, círculos, en este caso esferas, ya cuando se les da sombra y demás, triángulos y en este caso conos, eh, cilindros, que son círculos alargados, y cuadrados, o, sí, cuadrados, cubos,
y demás formas, digamos, básicas, que como lo podemos ver en el costado derecho, pues a partir de la composición y descomposición de un artículo, o sí, una puesta en escena, como por ejemplo la lámpara, el pebetero, la tetera, un libro, pues todos tienen o están compuestos por estructuras básicas, como círculos, cuadrados, conos y demás, y que pues se puede generar una composición, y guiarnos, con un, pues con unas estructuras básicas, y después ir borrando lo que nos sobre e ir dando detalle a cada uno de los, de los elementos que queremos dibujar, ¿ok? Entonces, en el caso de las flores, como nos damos cuenta, pues se inició con el centro de la flor, con un pentágono, una figura de 5 lados, y se le fueron dando forma digamos de manera muy básica, a los pétalos, como con cuadraditos ahí, con cierta forma, y ya cuando se tenía, digamos, como una composición básica, como un boceto básico, con un lápiz, digamos, sí, con un lápiz H, con un lápiz que no marque mucho, pues se dieron como las estructuras básicas, y después se fue aumentando el color y dándole una escala de grises, borrando y colocando pues ya las figuras con más líneas, curvas, y dándole sombras pues a la composición, en este caso de unas flores. También podemos encontrar una ayuda, con la vectorización o con esas cuadrículas que se le dan a la hoja en el costado inferior, central. Podemos ver un artista que tiene como hay un bastidor, muy parecido al de Van Gogh, pero en este caso pues lo tiene, cuadriculado, y de esa misma manera, digamos, cuadricula el cuadro que quiere pintar, y se dedica a pintar, espacio pequeñito por espacio pequeñito. ¿Ok? Entonces esta es otra de las ayudas, digamos, una de las que podía tener, de las que propuso Van Gogh en la máquina que vimos en la diapositiva anterior, o en este nuevo estilo que es bastante interesante. Se ayuda bastante porque se guarda la proporción, y se descompone, se vectoriza el dibujo para realizarlo, en pequeños pues cuadraditos, ¿no? En la inferior izquierda, en la parte de acá, es que no sé si ven el mouse, podemos ver una composición, digamos, un poquito más usada por los arquitectos, y que se asocia más a esta máquina que pintó Van Gogh, pues porque se traza una línea horizontal y se trazan algunas líneas, diagonales, y, pues se hace una composición bastante arquitectónica a partir de una horizontal, y aquí pues vemos que evidentemente se usan reglas para, no en todo el dibujo, pero sí para una composición de perspectiva, y para, digamos, la sensación de fondo. eh, pues se usan reglas que tampoco es que sea pecado, ¿no? No que porque somos artistas y demás, no podemos ayudarnos de ningún tipo de herramienta. Eso es una gran mentira. Sí se pueden usar herramientas, unas más asociadas hacia la arquitectura, que es otra arte, otras más asociadas al dibujo, otras que de pronto no habíamos visto, como, no sé, por ejemplo, el videobeam, las filminas y demás, pero que siempre el dibujo se puede, digamos, ayudar de diferentes herramientas. Eh, y pues hasta aquí va como la presentación. Eh, Primero con la intención de ponerle como ese reto o ese ejercicio de hacer un cartel muy parecido al de los que hacía Toulouse-Lautrec, y jugar más con el color para ver de qué manera podríamos, pues expresarnos nosotros hacia ese estilo en el que se usa poca luz. Y segundo, hacerle una exposición,
digamos, muy rápida de las ayudas o las diferentes técnicas que nosotros podemos eh, tener. No sé si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, chicos. Pueden escribir en el chat, pueden abrir los micrófonos. Orlandito no sé si está por ahí. Creo que no. Sí, Eder, aquí estoy, aquí estoy. Orlandito, pues yo quería proponer esos dos, el primer ejercicio, el de los carteles, y no sé, Orlandito, que usted qué le parezca, si dejamos así nomás, o si proponemos un segundo ejercicio más hacia la segunda parte de la exposición, que era ya el uso de la luz y de la sombra en una obra. Usted que es el Pues, profe. pues tal como lo dice Nicolás, lo que vale la pena es como irnos preparando para la parte presencial. Y en ese sentido yo creo que sería muy valioso que para ese día que nos encontremos, cada cual lleve como su cuadernito de apuntes, o sea, vaya avanzando en estos temas que se han propuesto en las 3 últimas sesiones y poder llegar a hacer una propuesta grupal para el mural que se va a hacer en el salón comunal. Creo yo muy útil eso. O sea, no sé si los compañeros en este momento estén en la disposición como de tomar el papel y hacer un ejercicio. Yo creo que nosotros no tendríamos ningún inconveniente en mirar ese ejercicio en un cuarto de hora, 20 minutos, o entonces sí dejar para el encuentro próximo ese tipo de esfuerzos que ya después se han enviado en cada sesión, pero entonces que se haga uno más con este tema que se acabó de tratar para poderlo aplicar en el mural grupal. Yo no sé qué diga Nicolásito al respecto. Pues sí, o sea, yo creo que ir revisando, dejemos más bien para que vayan trabajando durante la semana, mirando lo de los bocetos para que entre 8 días, ya que nos encontramos a las 9 de la mañana aquí en Antonia Santos, empecemos a trabajar de una vez ya la parte práctica, pero en el mural de una, ¿sí? Ya tratemos de ir sacando durante estas últimas sesiones que nos quedan, ¿sí? Nos quedan aproximadamente 8 sesiones, de las cuales prácticamente la mitad se van a ir en el trabajo práctico que vamos a realizar, y pues además en 2 eventos que tenemos, ¿no? El cual uno de ellos va a ser el foro que se va a realizar, ya les confirmo, el 17 de octubre, si no estoy mal, ¿cierto? A ver, 17 de octubre. Entonces, el 17 de octubre, como vamos a realizar foro, entonces ese día la idea es que nos traslademos todos, estemos pendientes ese día del foro, ¿vale? Porque pues no, o sea, la idea no es hacer un trabajo por la mañana de 2 horas para que otra vez en la tarde nos conectemos otras 3 horas, porque pues sabemos que es como complicado, ¿no? También ir mirando pues los horarios que ustedes manejen para ese día del foro. El foro va a ser el 17 de octubre, ¿sí? Eso es exactamente dentro de 20 días más o menos. ¿Sí? Y luego el 31 y el 1 de noviembre se va a realizar el festival. ¿Sí? Entonces por eso es que vamos a empezar a hacer de una vez las sesiones prácticas, esto previendo que en cualquier momento pueden volver a encerrarnos, ¿no? No se sabe, de pronto otra vez suba el contagio, entonces no se cierre, entonces queremos hacer lo más pronto posible los murales, ¿sí? Para que podamos encontrarnos y hacer esto. Entonces, sí, por ahora dejarlo así, nos vemos dentro de 8 días para trabajar lo del mural, tener en cuenta que trabajaremos 26 y de pronto otra vez el 10, esos 2 días, y la idea es trabajar lo que mejor podamos. Entonces, no sé si los que estén aquí, qué temática o qué quieran trabajar como para saber qué pinturas necesitamos. Eso es muy importante porque si llegamos el día 26 a pintar y no sabemos que necesitamos unas latas de ciertos colores, ¿sí? O de ciertas tonalidades, no que fueran unas que son mate o no sé, las que son especiales que son como plateaditas, ¿sí? Que son como unos colores más encendidos.
Entonces, por favor, que nos lo hagan saber, de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer también en el mural. Entonces, ¿qué materiales vamos a necesitar? Por lo pronto, pues vamos a tener los vinilos, o sea, lo de siempre, los colores primarios, ¿sí? Y los vamos a tener. Pero ya en cuestión de ese otro tipo de trabajo con lo que es sobre todo aerosol, que la mayoría cuando vamos a hacer murales, pues lo que más utilizamos. Entonces, ¿qué colores necesitaría? ¿Ok? Entonces, nos veníamos de hoy en 8, por ahí tipo 9 de la mañana. Ya saben lo que les dijo era hace 8 días, pues nosotros corremos con gastos de transporte, nosotros también con el tema de alimentación y también con el tema de seguridad para ese día. De igual manera, pues la recomendación es que los que se puedan venir en cicla, que lo hagan, como lo dijimos hace 8 días, porque pues los sábados hace el tráfico, entonces es mejor como para transportarse en cicla, para que le rinda más. Y ya, es eso. A más tardar el martes ya les tenemos razón para que les mandamos la ubicación para que nos encontremos dentro de 8 días. No sé, Orlando. Eh, Pues igual de todas maneras sí nos interesaría mucho que se hiciera de viva voz o por lo menos aquí en el chat un comentario al respecto, pues porque pues por razones de salud yo no estuve en las sesiones pasadas, en las dos, y hoy la hicimos pues entre Eder y yo. Esos son recursos que estamos utilizando y que nos gustaría mucho saber el impacto que esas modalidades, dijéramos, tienen dentro del taller. Entonces, chévere que nos hagan algún comentario al respecto porque con eso entonces tenemos elementos para poder mejorar en estos casos, ¿no? Pues como dice Nicolás, uno no sabe en qué momento pues esté exento o no esté exento de que haya una nueva subida de la pandemia, entonces tenemos que prepararnos para eso y lo que hicimos hoy fue tratar un poco de salirle al paso a eso. Entonces sí Los nos va- gustaría mucho un comentario al respecto. Antes de eso les voy a molestar esta semana. Nosotros estamos cerrando módulo esta semana, entonces de pronto les vamos a mandar para que nos ayuden con una evaluación acerca pues de las temáticas y de las metodologías del laboratorio, ¿sí? Como para que no es una evaluación para ustedes, sino para nosotros, ¿sí? Es una evaluación, mejor dicho, para el docente. Entonces, para todos los comentarios, sugerencias que tengan, que nos colaboren. ¿Sí? Y otra cosita es, el foro va a ser de los retos del sector cultural en los tiempos de pandemia. Entonces, la idea es que si ustedes también quieren participar, nos lo hagan saber. Esto se va a realizar dentro de ¿qué fue que les dije yo? Perdón, es que me confundo con el de septiembre. Pero se van a realizar el 17 de octubre. El 17 de octubre vamos a realizar el foro. Entonces, los retos del sector cultural en los tiempos de pandemia va a ser la temática de este año. Lo hemos previsto de esa forma, casi siempre les hacemos sobre cultura de paz y las problemáticas sociales. Sabemos que ahorita estamos en auge de ello, pero pues ya se programó esa temática y pues lo vamos a hacer, ¿no? También nosotros somos trabajadores del sector cultural, al igual que ustedes. Entonces, si quieren participar, háganoslo saber. Estamos organizando los ponentes. Eso va a ser en horas de la tarde. Y pues la idea es que sea una participación desde todos los aspectos, desde todos los puntos de vista, ¿no? Tanto del tipo de vista administrativo de lo que se está haciendo, tanto como lo que pues siente el mismo sector de las agrupaciones, personas pues normal, pues personas individuales que trabajan, que son artistas, ¿sí? Y del sector de personas jurídicas, o sea, va a estar desde todos los puntos para hablar sobre esas crisis y cuáles son los retos y qué se espera que haga la administración, qué podemos nosotros generar para exigir pues que se democraticen mucho más esos presupuestos para no solamente las personas jurídicas, sino para las agrupaciones y todos los artistas. Entonces, por si saben algo de eso, sería súper chévere que nos lo hagan saber y pues ese día puedan participar en el foro. Ya es como eso.
Hay un gato por ahí. Bueno, y yo para cerrar, pues les colocamos algunos de los, pues son propuestas de ejercicio, ¿no? No son obligatorias, como lo decía Orlando. Eh, que son ejemplos, que no es que vayamos a revisar de hoy en noche cuando nos veamos a ver si en el libro de apuntes de ustedes sí hicieron todos los ejercicios que nosotros proponemos. Son simplemente propuestas que nos parecen interesantes que ustedes pueden pues llevar o tener en cuenta para cuando tengan tiempo. Y listo, ahí ir variando, ir experimentando, como decíamos siempre, estar en constante experimentación, en constante trabajo del dibujo es bastante interesante. Y ya, yo cerraría por ahí, no sé, Landito. Listo, no, agradeciendo mucho la presencia, agradeciendo mucho el trabajo de soporte en estas últimas dos secciones y pues esperamos, como les decimos, mejorar y que vendrán mejores días. Entonces, un abrazo para todos, feliz día, cuídense por favor, el COVID sí existe, yo soy testigo de eso y entonces ojalá nos podamos ver entonces la próxima vez. Muchas gracias, abrazos. Listo, chicos. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Bueno, que estén muy bien. Se cuidan. Mucho cuidado. No olviden lo que necesiten, les escriben. Y el que quiera participar en el foro y una vez nos dice, bueno. Entonces, ¿Qué más, Orlandito? ¿Cómo va todo? bien hermano, ¿cómo les fue? Bien, bien. Ahí vamos organizando. Es que esta semana no se logró montar lo del mural, pero eso ya no puede pasar dentro de 8 días. Sí, claro, no, Ya mucha no puede pasar expectativa. como sea donde Claro, lo hagamos, sí, claro, porque ya no tenemos tiempo. sí, O claro. sea, no creo que podamos traer los pelados a 2 veces seguidas, o no sé. Sí, Si se claro. pudiese mejor, porque es que lo que yo quiero hacer es, como nosotros en el proyecto no tenemos, es un tema. Karen se volvió a conectar. No sé si tenía algo que decirnos. Espérame, no, o sea, que si Karen tiene alguna. Karen, ¿tienes alguna pregunta? ¿Querías decir algo? Esperemos a ver, Karen nos. Ah, que se le fue el internet. No, tranquila, no te preocupes. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, Chao, yo les envío. Karen. Bueno, que estén muy bien. Chao, que Cuídate. estés bien. Feliz semana. Y nosotros como no tenemos, pero yo paro la esta. Que igual, por la-